Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Ahora, en Mañanitas de Sinaí, cápsulas de bendición. Yo he venido a dar vida. Yo he venido a dar luz. Y hoy puedo llenar tu alma de alegría. Porque yo soy Jesús. La luna tenía media cara descubierta, las estrellas no querían que las vieran, aprovechando una neblina blanca se escondían, mientras por la calle polvorienta camina un hombre con paso ligero, ayudándose con la luz de una churuca que por ratos perdía casi todo su esplendor al ser azotada por el viento. ¿Quién es ese hombre?, pregunta Timoteo, mientras se asomaba por la ventanilla de su casa. Es el Nicodemo, contesta Marta. ¿Cómo? ¿Nicodemo, el fariseo, el principal? Sí, responde Marta con gran asombro, que no podía ocultar en su rostro, ya que sus ojos se abrían tanto que se querían salir. Va para la casa del hijo del carpintero. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo?, murmuraban los ancianos, sin entender lo que sucedía. Estimado radio oyente, posiblemente usted en esta historia que acabo de contar, te preguntas por qué tanto asombro en el caso de Marta y de Timoteo. Y es que la Biblia relata que había un hombre que se llamaba Nicodemo, era un hombre principal, pero fue de noche donde Jesús. Fue a buscar a Jesús de noche. ¿El por qué? Porque era un hombre principal, era un hombre preparado del pueblo de Israel, era un hombre que tenía mucho conocimiento de las Sagradas Escrituras. Pero a pesar de eso, sabía que Jesús venía de Dios, sabía que Jesús era una persona enviada de Dios, y por el lugar que tenía ante las autoridades religiosas de ese entonces, él fue de noche, fue a escondidas donde Jesús, para relatarles como la Biblia enseña, o como se lee textualmente, dice de la siguiente manera. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 1, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se asombró de una manera grande, en gran manera, y dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús aquí está hablando precisamente de un nacimiento diferente. Todos los que estamos escuchando en esta mañana sabemos que nacimos de papá y mamá, pero Jesús aclara en este pasaje de que hay una necesidad para entrar en el reino de Dios de nacer de nuevo. Nicodemo se asusta y le dice: ¿pero cómo? Voy a volver a entrar en el vientre de mi madre para volver a nacer. Pero Nicodemo no había entendido, porque Jesús le estaba hablando de un nacimiento espiritual, de un nacimiento de Dios. En realidad Jesús le estaba hablando de un reconocer que Jesucristo es el Señor, de un creer en Él, de tal manera que al final Jesús, en el mismo pasaje, le dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, para que todo aquel que en mí cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nacer de nuevo es aceptar ese sacrificio de Cristo en la cruz, ese sacrificio que nos limpia de todo pecado, que nos limpia de toda falta. Jesucristo vino a morir por usted y por mí en la cruz de Calvario. Él vino siendo divino, siendo Dios, dice Filipenses capítulo 2, vino a derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario para entregar su vida por ti, para perdonarte, para darte vida en abundancia.
Pero es necesario, como Jesús le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo. Es necesario decirle: Jesús, yo reconozco que tú eres mi Señor, yo reconozco que tú eres mi Salvador, yo te recibo como mi Señor, como mi suficiente Salvador. Yo, Señor mío, te pido que entres en mi vida, que cenes conmigo, como lo dice Apocalipsis capítulo 3. Aquí estoy tocando a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Es un nacimiento espiritual, es un nacer de nuevo, es tener un encuentro personal con Dios a través de Cristo. Eso era lo que Jesús le estaba hablando a Nicodemo. Nicodemo, de cierto es cierto te digo que si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Esto no tiene que ver con religión, no tiene que ver con una religión ni con otra religión, tiene que ver con una experiencia personal con Dios a través de Cristo, con un aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Que Dios me los bendiga mucho a todos, Dios me los bendiga mucho.